Netanyahu tras Nasrallah. Las alianzas en Oriente Medio pueden cambiar porque estamos ganando. Jerusalén, Israel. Apenas unos días después de la eliminación del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, Oriente Medio está despertando a una nueva realidad. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que Israel está ganando. Después de que los aviones de guerra israelíes destruyeran a Nasrallah y la sede de Hezbollah en el corazón del sur de Beirut, el primer ministro hizo un llamamiento a seguir adelante a toda velocidad en la guerra. Estamos cambiando la realidad estratégica en Oriente Medio. Cambiar el equilibrio de poder trae consigo la posibilidad de crear nuevas alianzas en nuestra región, por una sencilla razón, porque estamos ganando. Nuestros enemigos y nuestros amigos vuelven a ver a Israel como realmente es, un país fuerte, un país decidido, un país poderoso. Netanyahu explicó que Nasrallah tenía que irse. Nasrallah no era otro terrorista, era el terrorista. Era el eje del eje, el motor central del eje del mal de Irán. Él y su gente fueron los arquitectos del plan para destruir a Israel. Los yihadistas islámicos y sus aliados están de luto por la muerte de Nasrallah y juran venganza. En el parlamento iraní y en las calles de Teherán se escucharon gritos de «¡Muerte a Israel!». Una manifestante, Fatemeh Emadi, anunció «Queremos represalias, una represalia rápida. Definitivamente nos vengaremos por la muerte de Sayed Hassan Nasrallah». Pero en todo Israel y Oriente Medio, muchos celebraron la muerte de Nasrallah. Los israelíes bailaron en la ciudad sureña de Dimona y los rebeldes sirios, que desde hace tiempo son objetivo de Hezbollah en Siria, encendieron fuegos artificiales en las calles. Después de eliminar a Nasrallah y a casi todos los líderes de Hezbollah en las últimas semanas, los aviones israelíes siguen atacando a los líderes restantes, incluido un ataque en la capital del Líbano a primeras horas del lunes. El esfuerzo se extendió a Yemen el domingo con los poderosos ataques contra los hutíes respaldados por Irán. Fue una represalia por sus intentos de atacar a la nación judía con misiles. Los líderes hutíes admiten que intentaron atacar el aeropuerto Ben Gurión el fin de semana pasado, cuando Netanyahu regresaba de dirigirse a las Naciones Unidas. El portavoz militar hutí, general de brigada, Yahya Saree, declaró: «Las fuerzas de misiles de las Fuerzas Armadas yemeníes lanzó una operación dirigida al aeropuerto de Jaffa, llamado Ben Gurión, en Israel, durante la llegada del criminal Benjamín Netanyahu». Después de los ataques a Yemen, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, afirmó que Israel puede alcanzar a cualquier enemigo sin importar lo distante que esté. Esa es una amenaza velada para Irán, que hasta ahora ha optado por no involucrarse directamente en atacar a Israel en la última ronda de ataques. Sabemos cómo llegar muy lejos. Sabemos cómo llegar aún más lejos y sabemos cómo atacar allí con precisión, dijo Halevi. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, señaló: «Vemos el ataque hoy a 2.000 kilómetros de distancia en Jodeida, Yemen, y sus alrededores, y los logros, tal como se reflejan, son muy impresionantes. Y el significado es claro. Aquellos que intenten atacarnos o dañar a los ciudadanos de Israel pagarán un precio muy alto». Mientras todo esto sucedía, Netanyahu dio la bienvenida a un ex rival en su gobierno de coalición. El excompañero del partido Likud, Gideon Saar, que se separó y formó su propio partido, indicó que unirse a Netanyahu ahora es lo patriótico y lo correcto. En este momento es importante fortalecer a Israel, su gobierno y su unidad y coherencia, dijo Saar. En Estados Unidos, la administración Biden sigue insistiendo en que Israel debe aplicar los frenos en el Líbano para evitar una guerra total. Cuando un periodista preguntó
¿Se puede evitar una guerra total en Oriente Medio? Biden respondió: tiene que ser así. Realmente tenemos que evitarla. Sin embargo, el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, no estuvo de acuerdo con Biden. Deberíamos decir clara y llanamente: acaben el trabajo. Nasrallah estaría vivo hoy si el alto el fuego de la administración Biden hubiera entrado en vigor. Todo el liderazgo de Hezbollah estaría vivo hoy si los israelíes hubieran aceptado el alto el fuego. La Casa Blanca está molesta porque Israel está rechazando un llamado a un alto el fuego, especialmente después de que la administración creyera que los principales israelíes ya habían dado su aprobación táctica a ese llamado muy público. El asesor de comunicaciones de seguridad nacional, John Kirby, insistió el jueves: no lo habríamos emitido cuando y como lo hicimos si no hubiera estado respaldado por las conversaciones que mantuvimos ayer con los altos funcionarios israelíes, y esas conversaciones continúan hoy. El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, aclaró la posición del primer ministro Netanyahu. Los informes sobre un alto el fuego que ya se ha acordado no son precisos. El primer ministro ha reiterado que sí, por supuesto, Israel está abierto a la diplomacia como lo estamos nosotros. Siempre es nuestra opción preferida, explicó Mencer. Después de que Netanyahu aterrizara en Estados Unidos para su discurso en las Naciones Unidas, reiteró su oposición a detener el conflicto contra Hezbollah. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se dirigió a la ONU el jueves. Aunque habló de la solución de dos estados, insistió que expulsaría a los judíos de lo que llamó Palestina. Seguirá siendo nuestra, y si alguien se fuera, serían los usurpadores ocupantes, declaró Abbas. También afirmó que en el Monte del Templo en Jerusalén, un lugar sagrado para los judíos, es propiedad exclusiva de los musulmanes. Casi 50.000 judíos se reunieron el jueves junto al Monte del Templo para orar por el rápido retorno de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza, por la seguridad de los soldados israelíes y por la seguridad y la unidad del pueblo de Israel. Amigos, en numerosas noticias hemos visto la indiferencia de la ONU hacia Israel. Pero hay algo que usted debe tener en cuenta. Satanás sabe que Dios tiene un propósito para con Israel y no es de extrañar que Lucifer desprecie lo que Dios aprecia. Dios ama a Israel y nunca los ha desechado como nación o pueblo. Podría ser que Lucifer esté usando a esta organización como piedra de tropiezo. En la ONU se habla mucho de la Agenda 2030 y del nuevo orden mundial, pero ¿somos conscientes de lo que significa esta agenda y cuáles son sus propósitos? Es necesario que analicemos esta realidad y que como cristianos y país soberano estemos preparados para poder resistir un plan siniestro que trata de implantar las bases para el establecimiento de un gobierno mundial, el cual destruirá todos los valores tradicionales, tanto culturales como religiosos, para imponer una nueva moral de antivalores. La Agenda 2030, junto con el Foro de Davos, han desarrollado un programa para alcanzar lo que ellos denominan un desarrollo sostenible para el año 2030, mediante un acuerdo promovido por las Naciones Unidas y el cual fue elaborado en el 2015 para llevar a cabo lo que algunos han llamado un reseteo de todo el sistema mundial. Significa que la ONU quiere reconfigurar, cambiar, reiniciar, restablecer todo un nuevo orden mundial, tanto en la economía, política, justicia, educación y religión. Si esta Agenda 2030 se llega a implantar, el cristianismo clásico tendrá que desaparecer y habrá una persecución a las iglesias que mantengan los principios tradicionales de su fe. Estemos alerta porque sin lugar a duda tratarán de imponerse por todos los medios los objetivos de la Agenda 2030. Esto será una realidad tal y como ocurrió en la época del Imperio Romano. Es por ello por lo que tenemos que dar la voz de alerta para que todos los movimientos cristianos
y que defienden la familia clásica estén preparados porque el poder político y económico de esta agenda puede doblegar el brazo de muchos países del tercer mundo que, debido a su endeudamiento, se podrán ver obligados, para poder subsistir, a adoptar tal agenda. Así que no le extrañe que la ONU no esté a favor de Israel, sino del lado siniestro. Muchos en el mundo secular no comprenden la magnitud de la profecía bíblica en cuanto a la importancia de Israel en este mundo. Pero los entendidos sí lo sabemos, y por eso unimos nuestra voz junto a aquellos que dicen: ¡Viva Israel!